Hubo una época en que las mujeres mexicanas dominaron las pantallas con una mezcla peligrosa de belleza, talento y carácter. Es una de sus virtudes. No eran simples adornos en las películas. Eran fuerza, eran voz, eran el alma del cine. Y de todas ellas, hay una que se ha ganado el derecho de ser llamada la mejor. Pero, ¿quién fue? ¿La que imponía con su mirada? ¿La que con una ceja levantada podía callar una sala entera? ¿O aquella que, sin levantar la voz, desbordaba elegancia y presencia como ninguna otra? Nuestra. ¿Pero es que pueda haber algo en el mundo que deba llamarse mío y tuyo? En los años 40 y 50, el cine mexicano vivía su época de oro. Las salas estaban llenas, los aplausos retumbaban y los nombres de estas actrices eran mencionados con respeto y deseo. Algunas venían de familias acomodadas, otras desde la nada. Algunas conquistaron Hollywood, otras prefirieron quedarse en el corazón del pueblo. Pero todas sabían lo que era enfrentarse a un set dominado por hombres y salir victoriosas. ¿No se lo dijeron ellos? Una de ellas rompió récords de taquilla y también corazones. Otra se convirtió en símbolo de elegancia internacional, ganando premios en Cannes cuando pocas mujeres lo lograban. Hubo quien desafió los estereotipos y quien impuso nuevos. Y aunque muchas brillaron, solo una puede ser la reina indiscutible. Hoy vamos a repasar las vidas, las películas, los escándalos y las historias detrás de las grandes divas mexicanas. Y al final, tú decidirás quién fue la mejor actriz de México en la época de oro. Dale like a este video si amas el cine clásico mexicano y quédate, porque estás a punto de descubrir a la mujer que definió toda una era. En el quinto puesto tenemos a la diva del cine mexicano Elsa Aguirre. En una época donde el maquillaje se aplicaba con esponja y el cine en blanco y negro hacía que cada gesto pesara el doble, había una actriz que no necesitaba levantar la voz para robar la escena. Elsa Irma Aguirre Juárez, conocida simplemente como Elsa Aguirre, no solo fue una de las caras más hermosas de la época de oro, también fue símbolo de elegancia, temple y carácter. Desde su debut en la década de los 40, Elsa Aguirre se convirtió en un misterio magnético para el público mexicano. A diferencia de muchas otras actrices de su generación, Elsa Aguirre no buscaba escándalos, y quizá por eso resultaba aún más fascinante. Su belleza parecía esculpida para la pantalla, pero no era solo un rostro bonito, era una actriz que podía ir del drama al romance sin esfuerzo. En Cuidado con el amor, Talpa y Lola Casanova, Elsa Aguirre demostró que detrás de su mirada suave se escondía una mujer poderosa, inteligente, con dominio escénico y mucha dignidad. Era el tipo de actriz que, aún sin hablar, obligaba a todos a callar. Elsa Aguirre brilló en una época donde muchas mujeres eran tratadas como adornos en el cine. Pero ella supo elegir papeles que la elevaron y la alejaron de los estereotipos. Su figura fue admirada por generaciones, pero su legado va más allá del físico. Como explica la investigadora Patricia Torres San Martín, Elsa Aguirre representó un ideal femenino que desafiaba con discreción, belleza, sí, pero también integridad y talento en el momento justo. ¿Será que Elsa Aguirre es la mujer más bella y menos valorada del cine mexicano clásico? Si estás de acuerdo o tienes otra favorita, dale like al video y cuéntanos en los comentarios. En los años 50, ser una mujer morena en Hollywood no era una ventaja. Mientras las rubias dominaban las pantallas y las latinas eran relegadas a papeles de sirvientas o bailarinas exóticas, una actriz mexicana con ojos intensos y carácter de acero rompía ese molde con una sola mirada. Katy Jurado no solo llegó a Estados Unidos con acento, llegó con presencia. Y no tardó en hacer que todos la notaran. Katy Jurado debutó en el cine mexicano en los años 40, pero fue su salto a Hollywood lo que la colocó en la historia. En una época donde ni siquiera las actrices estadounidenses tenían garantizado el respeto, Katy Jurado fue la primera latina en ganar un Globo de Oro y la primera mexicana nominada al Oscar. ¿Y cómo lo logró? Con talento, con garra, y con una belleza que no pedía permiso, imponía. En México, ya era conocida por películas como Nosotros los Pobres o El Bruto, de Luis Buñuel, donde encarnaba mujeres fuertes, sensuales, a veces peligrosas. Su figura se alejaba del estereotipo. No era frágil, ni sumisa. Era dura, independiente, y esa era su belleza, diferente, imponente, inolvidable. Como escribió el historiador Emilio García Riera, Katy Jurado fue una excepción que abrió una brecha que aún hoy pocas han podido recorrer con tanta dignidad. ¿Crees que si Katy Jurado hubiera nacido en esta época, sería aún más grande?
¿Tú qué opinas? En el tercer puesto tenemos a una hermosa y reconocida actriz internacionalmente, Silvia Pinal. Ay, claro. En una época en la que las mujeres tenían que pedir permiso para trabajar, usar pantalones o incluso salir solas de noche, hubo una actriz que decidió hacerlo todo, y hacerlo a su manera. Silvia Pinal no solo rompió con los moldes impuestos por la sociedad mexicana de mediados del siglo XX, los tomó, los pisó y luego los convirtió en cimientos para su propio imperio artístico. Pregúntemelo a mí. Mientras muchas actrices eran encasilladas en papeles de madres abnegadas o amantes sufridas, Silvia Pinal estaba actuando para Luis Buñuel y ganando premios internacionales. Silvia Pinal no fue una belleza pasiva. Era sofisticada, ambiciosa, y con una elegancia que combinaba perfectamente con su personalidad desafiante. En un México donde la obediencia era vista como virtud femenina, Silvia Pinal se convirtió en símbolo de independencia. Actuó en más de 60 películas, pero no se conformó con ser actriz. Fue productora, empresaria, y hasta política. Pero si yo no sé. Su rostro, de rasgos finos y mirada firme, encarnaba no solo la belleza clásica de la época, sino una inteligencia que intimidaba y seducía por igual. Y no era un caso aislado. Varias mujeres de su generación también empezaron a abrirse camino en el cine, el teatro y la televisión. Pero ninguna con el alcance de Silvia Pinal, quien incluso logró formar parte de la élite artística europea al trabajar con Buñuel en Viridiana, una cinta que fue censurada en España pero premiada con la Palma de Oro en Cannes. Si usted supiera. Según la investigadora Rosa Peralta, Silvia Pinal fue la primera actriz mexicana en dominar todos los medios con éxito y sin concesiones. ¿Fue Silvia Pinal la primera mujer poderosa del espectáculo mexicano? ¿O simplemente fue la que mejor supo usar el poder? Dale like si crees que rompió todas las reglas, para escribir las suyas. En los años 20, una mujer que usaba pantalones en público en México podía considerarse escandalosa. No por indecencia, sino por atreverse a salir del molde. Ahora imagina lo que implicaba ser una actriz latina y conquistar Hollywood, justo cuando el cine aún no hablaba y los papeles femeninos eran puro decorado. Ahí entró Dolores del Río. No solo fue una belleza fuera de lo común. Su elegancia, su porte y su mirada lograban lo que pocas actrices podían, robar la atención de la cámara sin decir una sola palabra. Fue la primera mexicana en triunfar en Hollywood, cuando ni siquiera se hablaba de representación. Y lo hizo sin ceder a los estereotipos. Actuó junto a las grandes figuras del cine mudo y luego brilló en la transición al cine sonoro, algo que muchas estrellas no lograron. Pero eso fue solo el principio. Cuando volvió a México, Dolores del Río se convirtió en la reina indiscutible del cine de arte nacional. Películas como María Candelaria o Las Abandonadas no solo la consagraron, sino que pusieron a México en los festivales internacionales. Y mientras otras actrices eran vistas como bellas o talentosas, Dolores del Río se convirtió en símbolo de ambas cosas. Glamour, cultura, dignidad. La Academia Mexicana la reconoció con 3 premios Ariel como mejor actriz y un Ariel de Oro por su legado. Fue la primera mujer latina en ser jurado en el Festival de Cannes. Y su nombre no falta en ninguna lista de las divas eternas del cine. La historiadora Elisa Lozano resume su impacto así: Dolores del Río fue la primera embajadora cultural de México sin haber sido nombrada oficialmente. ¿Crees que hoy alguna actriz mexicana ha alcanzado ese nivel de respeto y trascendencia internacional? Si tú también crees que Dolores del Río merece este lugar, dale like al video y cuéntanos qué actriz pondrías en el número 1. Antes de avanzar con la mejor actriz de México en la época de oro, tenemos algunas menciones honoríficas que también formaron parte de esa grandiosa época. Marga López. Ganadora de 2 premios Ariel, Marga López brilló por su intensidad dramática y versatilidad. Protagonizó clásicos como Salón México y La Entrega. Nacida en Argentina, pero mexicana de corazón, fue una figura clave en el cine y la televisión por más de 6 décadas, destacando siempre por su fuerza escénica. Lilia Prado. Icono de sensualidad y simpatía, Lilia Prado fue musa de Luis Buñuel en La ilusión viaja en tranvía y Subida al cielo. Ganó un Ariel y conquistó al público con su belleza natural y su humor picaresco. Fue una de las actrices más taquilleras de la posguerra y símbolo de una mujer libre. Blanca Estela Pavón. Con su voz dulce y su rostro angelical, Blanca Estela Pavón fue la pareja perfecta de Pedro Infante. Ganó un Ariel por Cuando lloran los valientes y dejó una huella imborrable en el melodrama ranchero. Su carrera fue breve,
pero su imagen sigue viva como símbolo de pureza y tragedia. Lupita Tovar. Pionera del cine mexicano, Lupita Tovar protagonizó Santa, la primera película sonora de México. También actuó en la versión en español de Drácula en Hollywood. Su legado abrió caminos para el cine hispano en Estados Unidos y su influencia se extiende hasta hoy a través de su familia de cineastas. Sara Montiel. Aunque española, Sara Montiel encontró en México su plataforma al estrellato internacional. Películas como El último cuplé la convirtieron en leyenda. Su voz profunda, su belleza arrebatadora y su estilo provocador rompieron moldes. Fue la primera actriz hispana en triunfar en Hollywood y figura clave del cine musical de habla hispana. Antes de avanzar con la última, te invito a que pauses el video y que adivines quién es la número 1 y lo escribas en los comentarios. Ahora, ¿quién fue la mejor actriz de México en la época de oro? Aquí la respuesta: en una época en la que a las mujeres se les exigía recato, obediencia y una sonrisa moderada, hubo una actriz que decidió vestirse de diosa y hablar como emperatriz. María Félix, la doña, no solo desobedeció las reglas, las reescribió. Mientras otras aceptaban papeles de víctima o esposa abnegada, María Félix elegía ser la reina, la vengadora o la que mandaba. ¿Qué significa esto? ¿No habíamos quedado que nunca te me pusieras por delante? María Félix no nació entre alfombras rojas ni reflectores, pero siempre actuó como si el mundo estuviera a sus pies. Su primera aparición en El Peñón de las Ánimas, al lado de Jorge Negrete, fue apenas el inicio de un imperio cinematográfico. María Félix no interpretaba personajes, los devoraba con la mirada, con el porte, con el silencio. Ustedes como mujeres saben que a los hombres no se les puede fiar ni la punta de un hilo, porque se llevan el carrete. En Europa, el cine la recibió como símbolo exótico y sofisticado a la vez. María Félix trabajó con Jean Renoir y Luis Buñuel, paseó por Cannes, fue vestida por Dior y Cartier, y retratada por los grandes artistas de su época. Mientras muchas actrices mexicanas buscaban ser aceptadas, María Félix se aseguraba de que el mundo supiera que México ya tenía una reina. ¿Está claro? Su belleza no solo era admirada, intimidaba. Su carácter no solo era fuerte, era leyenda. No por nada su archivo personal se estudia hoy en universidades como la UNAM, donde su figura es analizada como símbolo cultural, feminista e incluso político. Por su influencia internacional, su papel como ícono de poder femenino, y su capacidad de dominar la pantalla como ninguna otra, elegimos a María Félix como la número 1. ¿Se puede admirar a alguien tan vanidosa y dominante como la doña? ¿O justo por eso la seguimos amando? Si consideras que hay alguien mejor que María Félix, ponlo en los comentarios y con gusto te leemos. Gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para más historias del cine mexicano. Nos vemos en el próximo video.